¿Qué tal? Buenos días a todos los hermanos. Realmente desde ayer fue un placer compartir con ustedes la reunión de estudio. Qué, qué hermoso que es ver cuando hay hermanos que tienen deseos de estudiar la palabra, ver la cantidad de ustedes que estaban reunidos ayer realmente. Y es algo muy importante para cada uno como hijo de Dios, poder juntarnos y estudiar la palabra de Dios, cuánto bien nos hace a cada uno, y obviamente eso eh, es alcanzable a nuestras familias, ¿verdad? En esta mañana quisiera compartir la lectura en Josué, el capítulo 10, y meditar en un pasaje donde este pensamiento ha sido de mucha bendición para mi vida, y realmente es algo que lo necesitamos muchas veces, porque mientras estamos transitando por este mundo, muchas veces se nos presentan circunstancias donde es más fácil hacernos los tontos, ¿verdad? De pronto, a veces nos olvidamos por un momento que somos hijos de Dios. Podemos caer en ese error. Entonces, ¿cuánto necesitamos que la palabra de Dios esté hablando constantemente a nuestra vida? En este capítulo 10 de Josué quisiera que meditemos sobre la integridad de Josué. Josué capítulo 10 dice desde el primer versículo: cuando Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus moradores eran fuertes. Dice el versículo 3, por lo cual Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hasta ahí nomás la palabra del Señor en esta mañana, y que el Señor nos bendiga para poder sacar una enseñanza. Cuando abrimos el libro de Josué, nos encontramos desde el primer capítulo que Dios había prometido a Josué ir con él para tomar posesión de la tierra prometida. Y mientras iban tomando posesión, iban camino a entrar,
nos encontramos en el capítulo 9 que unos hombres de Gabaón habían venido con astucia y habían hecho un pacto con Josué para que no sean destruidos. Esta acción de los gabaonitas no fue bien vista por este rey, Adonisedec, y leemos de pronto en el primer versículo cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Esta acción, como decía, de los gabaonitas no cayó bien. Y había una promesa para el pueblo de Israel. En Éxodo 23:30 Dios les había dicho, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Esa era la promesa que Dios le había hecho al pueblo. Ahora, los gabaonitas sabían esto y tenían temor del pueblo de Israel. Ellos vinieron con astucia. Y lo que sí podemos ver aquí es, y lo que tengamos en cuenta en esta mañana, el pensamiento es la integridad de Josué. Los de Gabaón, también en la Biblia lo vamos a encontrar como los hebeos. En Josué 7, por ejemplo, 9:7, o en Génesis 34:2, se los menciona como los hebeos. Allí están los gabaonitas, una ciudad tan grande como una de las ciudades reales, lo único que no tenía rey. Esta ciudad de Gabaón estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. De hecho, por ahí a los que nos gustan los detalles, es la primera vez que se menciona la ciudad de Jerusalén en la Biblia. Otras veces se lo menciona como Salem, como Jebus, por ejemplo en Jueces o en Crónicas, se la menciona así a la ciudad, pero aquí se menciona por primera vez Jerusalén. Lo cierto es que estos hombres de Gabaón vinieron a Josué con ropas viejas, odres viejos donde ponen vino echado a perder, panes duros, y vienen y hacen pacto con Josué. Josué, obviamente, sin consultar a Dios, quizás apresurado, hizo pacto con aquellos hombres. Los gabaonitas, como decía, tenían miedo, porque Israel venía, dice la palabra de Dios, asolando. Dice el primer versículo, Josué había tomado a Jai y la había asolado. Esta palabra en el original es Harán y su raíz primaria es encerrar, acabar, anatema, asolar, consagrar, dedicar. Dedicado a usos religiosos, quiere decir esta palabra. De ahí el concepto de guerra santa. Hoy vemos cómo personas toman bombas y se inmolan luchando por una guerra santa, obviamente lejos de lo que es la palabra de Dios, de lo que enseña, ¿no? Pero lo cierto es que Josué venía haciendo esto, asolando a las ciudades a su paso para tomar posesión de la tierra prometida. Y quizás ustedes se preguntan algo que yo me preguntaba hace mucho tiempo. ¿Por qué Dios permitía matar tanta gente? Vamos a encontrar en la Biblia que Dios siempre buscó al ser humano. Fíjense en que de pronto nos encontramos en Génesis con un Melquisedec, rey de Salem, ¿no? Rey de Jerusalén. Era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo conocía este Melquisedec a Dios y Dios le apareció a Abraham? No, Dios siempre buscó al ser humano. Dios siempre se revelaba y había personas que le seguían a Dios. De pronto encontramos a un Job. ¿Se acuerdan de Job? Aquel hombre que fue probado. Job, un hombre que conocía a Dios y que va a hablar y dejarnos cuantas hermosas enseñanzas. Encontramos un Jetro, sacerdote de Madián, que temía a Dios, que va a venir y le va a aconsejar a Moisés. Entonces, Dios en todos los tiempos estuvo revelándose al hombre, estuvo hablándole al hombre. Ahora,
Lo que sí, tengamos en cuenta que Dios eligió a Abraham para que de su descendencia, como dice, fuesen benditas todas las naciones y fuese el pueblo elegido para Dios, el pueblo de Israel. Pero Dios siempre estuvo buscando al ser humano. Y Dios, a estos pueblos que de pronto Josué venía asolando, Dios le había dado 400 años para que se arrepientan. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 16. Dios dice que iba a esperar un tiempo hasta que la maldad, el colmo de la maldad de los amorreos llegue delante de su presencia. Esto había sucedido. Por eso es que Dios permite que Josué venga asolando a estas ciudades para que puedan de pronto recibir la tierra que había prometido. Ahora, la gracia de Dios siempre estuvo en todos los tiempos, desde el principio de la creación. Y vemos aquí en este pasaje cómo los gabaonitas hicieron un pacto con Josué, y como ellos habían hecho ese pacto con Josué, ahora le piden ayuda. Cuando vienen estos 5 reyes a atacar a Gabaón, los moradores de Gabaón, dice el versículo 6, que enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y aquí encontramos la integridad de Josué. Josué podría haber dicho: no, pero cuando hicimos ese pacto, ustedes me mintieron, ustedes me engañaron. Yo no tengo nada que ver con esto. Sin embargo, me gustó la definición de integridad de un hombre de Dios. Dice: integridad es cumplir un compromiso, aún después que las circunstancias bajo las cuales se hizo el compromiso ha cambiado. A pesar de que ese compromiso fue bajo engaño por los gabaonitas, había un pacto entre Josué y los gabaonitas, un pacto celebrado entre hombres. Originalmente consistía en constituirse hermanos de la misma sangre. De pronto había ese rito de que debían beber la sangre el uno del otro. La mezcla de la sangre en un pacto, por ejemplo, simbolizaba una unión indisoluble. A veces veíamos en las películas, ¿verdad?, cortarse una mano y chocar con la otra persona, entre 2 personas, ¿no? Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que los pactos se hacían desde el principio, y dicen los estudiosos que en los tiempos de Abraham ya esto era una costumbre, la manera de realizar pactos. Ahora, cuando vamos a la Biblia, en Isaías 62:8 dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Los juramentos de Dios, juró Jehová por su mano derecha. ¿Por qué eran tan importantes los pactos que se hacían? Miren, encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, cuando Dios va a hacer un pacto con Abraham, Dios le pide a Abraham, en el versículo 9 del capítulo 15: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Eso es lo que Dios le pide para hacer un pacto con Abraham. Y Abraham dice que tomó todo esto, el versículo 10 del capítulo 15 de Génesis, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y dice el versículo 11: descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. La importancia de un pacto. Dios estaba demorando en venir para concretar ese pacto. Los animales habían sido sacrificados, cortados al medio, estaban allí. Abraham está esperando que venga Dios. Y de pronto empiezan a venir aves de rapiña. Y Abraham dice: las ahuyentaba. ¿Por qué las ahuyentaba Abraham? Porque Abraham había entendido y sabía lo serio que era realizar un pacto.
Y este pacto Dios lo iba a hacer con él. Entonces debía cuidar lo que estaba preparado para hacer ese pacto. Esto lo sabía Josué, la importancia de un pacto. Algo más para agregar a la importancia de hacer un pacto. Ezequiel, el capítulo 17 dice, y el versículo 18, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Quizás usted me dice, pero ¿de qué está hablando aquí? Sedequías había jurado un tratado con Nabucodonosor y él había hecho un pacto con Nabucodonosor. Sin embargo, después pasan los días y Sedequías busca al rey de Egipto para ser liberado de Nabucodonosor. ¿Saben? A pesar de que Nabucodonosor era una persona cruel, que había hecho muchas cosas mal, sin embargo, Sedequías tenía una obligación moral de hacer honor a su palabra, ese pacto que había hecho con Nabucodonosor. ¿Saben por qué? Porque el pacto que había hecho Sedequías estaba hecho en la presencia de Dios. La palabra que había dado Sedequías era una palabra que estaba Dios de testigo, la importancia de un pacto. Y dice Dios en Ezequiel 17, 18, menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Josué sabía esto, la importancia del pacto que había hecho con los gabonitas, que su palabra la había dado en la presencia de Dios. Y entonces Josué, al entender esto, va a mostrar su integridad. Como decía, Josué podría haber dicho, no, yo me lavo las manos, aquí no tengo nada que ver, arréglense ustedes. Sin embargo, dice el versículo 7 del capítulo 10, Josué subió de Gilgal él y todo el pueblo de guerra que con él y todos los hombres valientes. Ahora, miramos lo que cuesta la integridad de Josué. Dice el versículo 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Había un pacto que había hecho Josué con los gabonitas. Lo habían engañado. Sin embargo, Josué va a cumplir lo que él ha prometido delante de Dios. Josué va a ser íntegro con lo que él ha dicho. Y fíjese, tiene que subir una montaña. Había subido toda la noche, dice. Entonces, de pronto ese compromiso, esa integridad que él va a tener, no es nada fácil. Va a caminar toda la noche, es cuesta arriba, cargando sus armas, y no solamente eso, que al amanecer le esperaba una batalla que pelear. Miren lo que cuesta la integridad. No es fácil, ¿verdad? No, vaya que no. Ahora, Josué era íntegro a lo que él había pactado con los gabaonitas. Hay una observación de Matthew Henry que dice, pero ¿por qué tuvo Josué que esforzarse tanto a sí mismo y a sus hombres? ¿No le había prometido Dios que sin falta entregaría al enemigo en sus manos? Y dice Matthew Henry, es cierto que sí, así había dicho, pero las promesas de Dios no son dadas para relajar y suprimir, sino para avivar y animar nuestros esfuerzos. Hay un reto en Josué, hacia Josué, y él en integridad va a cumplir ese compromiso. Pasan los años y Josué les va a poder decir al pueblo en Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Miren, Josué estaba en sintonía con Dios. Josué estaba en comunión con Dios. Y Dios nos va a mostrar en este pasaje que su integridad para con Josué, su gracia para con Josué, su bondad
está presente en ese pacto que hizo Josué con los gabaonitas, aunque sin consultarle quizás. Dios es íntegro en la palabra que Él da. Van a pasar varios años y un día Dios va a castigar a la casa de Saúl. ¿Saben por qué? Por tocar a los gabaonitas. Fíjense en la importancia de un pacto. Leemos esta historia en Samuel, 2 de Samuel 21:1, que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Algunos opinan que ellos sufrieron estas atrocidades cuando Saúl mata a los sacerdotes de Nob. ¿Se acuerdan? Recuerden que los gabaonitas, si bien habían engañado a Josué, pasaron a ser leñadores y aguateros. Y algunos dicen, en esta oportunidad, estos gabaonitas fueron muertos cuando mataron también a los sacerdotes de Nob. Lo cierto es que allí la descendencia de Saúl, unos hijos, son muertos a causa de este pacto que había celebrado Josué con los gabaonitas. Miren la importancia de los pactos. Ahora, Dios nos muestra su integridad para con Josué, así como él también fue íntegro en dar su palabra y cumplirla. Dice el versículo 8 del capítulo 10 que hemos leído. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dice el versículo 10, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. El premio a la integridad de Josué. Hemos dicho, Josué estaba en comunión con Dios, estaba alineado con Dios, Josué estaba en obediencia a Dios, y ahora ese gran problema que tenía Josué, ya no es un problema de Josué, es un problema de Dios. Hermanos, este pasaje me enseña que si estoy en comunión con Dios, si estoy en el camino que Dios quiere, los problemas que yo tenga ya no son mis problemas, son problemas de Dios. Como decía, la integridad cuesta mucho. Josué debía caminar toda una noche, cansado, subir un cerro o una montaña. Al otro día le esperaba una gran batalla. Josué va a hacer todo eso. Sin embargo, el premio a su integridad es que Dios va a pelear por él el otro día. Dice que Dios les hizo llover granizo y fueron más los que murieron por lo que el milagro que Dios hizo, que lo que los hijos de Israel mataron a espada. El problema de Josué pasó a ser un problema de Dios. Qué grandioso que es esto, ¿verdad? Ahora, ¿quién no quisiera experimentar lo que vivió Josué? Obviamente que eso necesita ser como Josué, ser íntegro, ¿verdad? A veces en pequeñas cosas no somos íntegros como debiéramos ser. Y esto lo hablo comenzando por mí, hermanos, ¿no? Pequeñas cosas, pero que podamos ir aprendiendo día a día, creciendo en que la integridad a lo que hacemos y delante de Dios tiene también su premio como lo fue el de Josué. Para poder experimentar esto,
debemos primeramente alinear nuestro corazón con Dios. Y quizás en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene a Cristo en su corazón. Y ese es el primer inconveniente y gran inconveniente. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para eso necesitamos aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que podamos tener comunión con Él. Incluso para que podamos decir como el salmista en el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esto es algo muy grato porque Dios nos promete guiarnos aún más allá de la muerte. ¿Cuántas personas, y sobre todo en estos días, están partiendo de este mundo hacia una eternidad? Ahora, y sobre todo en estos días, con este tema del COVID, personas conocidas que se han ido, uno decía, no puede ser. Sin embargo, la muerte les ha llegado. Lo cierto es que una vez que la muerte ha llegado a la persona, ya no puede decidir. Solamente la decisión de aceptar a Cristo, de tener a Cristo en el corazón, lo podemos hacer mientras estamos con vida. Seguimos con el pasaje, dice el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Mire, pasan los años y un día Habacuc está orando y quiere que Dios manifieste su poder nuevamente. Y dice Habacuc en su oración, capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc está orando. Y Habacuc está pidiendo, aviva tu obra. Miren, Habacuc sabía que la invasión babilónica estaba cerca para el pueblo. Y Habacuc está clamándole a Dios: Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Y Habacuc se acuerda del poder de Dios. Y la descripción de la oración en el versículo 11 de Habacuc, capítulo 3, dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Fíjense en cómo muchos años después este profeta va a hacer mención de este milagro que Dios hizo en ese día cuando Dios respondió a la integridad de Josué. De pronto pensaba, necesitamos y mucho orar como Habacuc. Tiempos difíciles que vivimos hoy, donde las congregaciones están sufriendo cuántos problemas en estos tiempos, ¿verdad? Necesitamos orar como Habacuc: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, y traer a la memoria. Habacuc se va a recordar: el sol y la luna se pararon en su lugar. Ahora, ¿el sol y la luna se pararon realmente en aquel día? Dice que quedó registrado en el libro de Jaser. Este libro se lo menciona también en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, o en 1 Reyes 8:53. No era un libro canónico, obviamente. No existe hoy en día. Lo cierto es que dicen que era una colección de poesías y salmos que exaltaban las hazañas de los héroes de Israel. Pero algunos dicen, no, esta parte hay que interpretarla
poéticamente, fue un poema. Ahora, la Biblia se la interpreta, incluso escuchábamos ayer, de manera literal. La Biblia fue escrita para interpretarla de manera literal, histórico. Fue escrita para un periodo de tiempo, para cierta persona con cierta capacidad. Ahora, dice el sol y la luna, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Spurgeon hace una observación y dice, ¿cómo lo hizo? Es una pregunta, no es una pregunta para nosotros. No nos toca tratar de explicar o de aprobar los milagros, sino de glorificar a Dios en ellos. Sin duda, dice Spurgeon, el mayor milagro que sucedió en aquella oportunidad fue que atendió Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Lo crees? Miren, Dios tenía el poder para detener el sol y la luna, claro que sí tenía, pero lo más importante, como dice Spurgeon, fue que Dios atendió la voz de un hombre y fue porque Dios peleaba por Israel. Es por fe. Tenemos que creerlo por fe. Cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Crees esto? ¿O crees que Dios, de una explosión, como dicen, se fue creando todo? Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Fue por su palabra. Lo creemos por fe. También en San Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo crees? Bueno, si por fe crees en que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, déjame decirte que ya en esta mañana tenemos la plena seguridad de que nuestra alma va al cielo, al lugar que el Señor Jesús nos ha preparado. Ahora, si no crees en el Señor Jesucristo, hay una condenación eterna. Es por medio de la fe que en estos tiempos difíciles podemos vivir en paz, en tranquilidad, a pesar de las circunstancias que nos rodean. ¿Cuántos problemas por el tema del trabajo, enfermedades y que nos tocan pasar, verdad? Sin embargo, en estos tiempos, por medio de nuestra fe que tenemos en Dios, podemos tener paz. Hermanos, ser íntegros como Josué, en esta mañana hemos aprendido. Saber que cuando hablamos, decimos, prometemos algo delante de alguna persona, por más que no sea cristiana, y mucho más, con más razón, esa palabra la estamos diciendo delante de Dios, y Dios está viendo nuestra integridad. En esta mañana, estos pensamientos, voy a cortar ahí, que sean de bendición para cada uno de nosotros y que lo podamos estar en práctica cada día de nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y una vez más, gracias por poder dejarme compartir con ustedes en esta mañana. Que el Señor nos bendiga.